Mucho. Acción. ¿Qué dice el trazador? Cuidado. Aquí se tira uno y aquí no se muere si está la puerta cerrada. De verdad. Ay. Mucha teoría. Buen día a todos. Igual. Lo que estamos viendo aquí es usualmente, anteriormente, para representar una gráfica o una función. Si uno quería ver la gráfica, uno tenía que determinar más o menos, son 7 pasos que hay que dar. ¿Okay? Determinar el dominio, lo que son simetría y periodicidad.
Triplicidad, que si una función es periódica, ¿qué significa? Simetría respecto a los ejes, si la función es par impar, intersección con los ejes, continuidad asíntota, intervalos de monotonía que son máximos y mínimos, ¿sí? Que lo sacamos con la derivada, concavidad y puntos de inflexión que lo sacamos con la segunda derivada y al final teníamos una representación gráfica. ¿Ok? Fíjense, vamos a suponer que al principio nosotros tenemos como área de trabajo. Vamos a tratar estos pasos con esta función. Graficar la función racional. Vamos a colocarla f de x cuadrado sobre x cuadrado. Ok. Fíjense, primero hablamos de una función racional. Hablamos de una función racional. ¿Alguien sabe por qué decimos que es una función racional? Por la división, cociente. Es un cociente, ¿verdad? Sí. Es un cociente de funciones polinomiales. ¿Sí? En este caso podría pensar p de x, lo podría definir como x cuadrado, u de x lo podría definir como x cuadrado menos 4. ¿Sí? El grado de p, ¿cuánto vale el grado de p? ¿Cuánto vale el grado de p? 2. 2, ¿verdad? Muy bien. ¿Y el grado de q? 2. ¿Sí? Entonces tienen el mismo grado. Y entonces podría representar f de x, función polinómica sería p de x sobre q de x. Una cosa interesante es que q de x debería ser distinto de ser para que esto tenga sentido. ¿De acuerdo? Entonces, nos preguntamos cuál sería el dominio de mi función f. ¿Cuál sería? Fíjense ustedes que esta función yo la puedo escribir como x más 2 por x menos 2, ¿cierto? En estos dos puntos, en 2, en menos 2 y en 2 se anula esta función, ¿sí? Así que mi dominio tiene que ser todos los números reales excepto esos dos valores. ¿De acuerdo? Porque una de las condiciones que me exige para construir una función racional es que q de x sea distinto de 0. Por lo tanto, en el dominio donde tiene que estar. Eso es lo primero. Ahora, nos preguntamos, en el caso de 2, ¿es f periódica? ¿Será f periódica? Entonces, fíjense ustedes, si ustedes sustituyen f de x más c, supongamos que existe, ¿cómo me daría? X más c al cuadrado sobre x más c al cuadrado menos 4. ¿Sí? Observen que esto es distinto de f de x para cualquier x. ¿Sí? Para cualquier x que viva en el dominio de f. Por lo tanto, la conclusión es no es periódica. ¿Sí? Veamos. ¿Será una función par? La pregunta que nos hacemos. ¿Es una función par o impar? Bueno, eso es lo primero. Si una función es par, ¿qué satisface? Que f de menos x es igual a f de x. Entonces vamos a probar eso. F menos x. Bueno, aplicamos la definición. Es menos x al cuadrado sobre menos x al cuadrado menos 4. Cualquier número negativo elevado al cuadrado positivo. ¿Sí? O sea que me queda x cuadrado sobre x cuadrado menos 4. Y esto exactamente es f de x. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, es una función par. Es una función par. Ahora, la pregunta es, ¿será que es una función impar? Si fuera menos f de x. Bueno, si no es par. Y la respuesta es
esto ya lo conocemos. Esto da menos x cuadrado sobre x cuadrado menos 4. O sea que esto es x cuadrado sobre 4 menos x cuadrado. Y esta función es distinta a esta función, ¿sí? Y esto es distinto a f de x. Por lo tanto, no es una función impar. Pero tampoco es par. Sí, sí, Si es para Ok. Pensaba la esa de. ok. Bueno, seguimos el análisis. Vamos ahora a intersección con los ejes. Intersección con los ejes. Entonces tomamos, por ejemplo, en el eje Y. Si tomamos el eje Y, tenemos que hacer x igual 0, ¿cierto? Entonces, f de 0, ¿cuánto vale? 0 al cuadrado sobre 0 al cuadrado menos 4. Eso da 0, ¿sí o no? Ok. Pero, ¿quién es? Pero fíjense ustedes, además, el eje x igual 0 también me dice lo siguiente. Bueno, vamos a calcular esto. Vamos a suponer f de x, igualamos a 0, ¿no? Entonces decimos que x cuadrado sobre x cuadrado menos 4 es igual a 0. Pues si solo así, x cuadrado es igual a 0. Si solo así, x igual a 0. O sea que me da el punto 0. Ok. Entonces, f intersecta, conclusión, f intersecta al eje x en el par 0, 0. ¿Cierto? Pues ya calculamos de hecho que f en 0, cuando está f en 0 vale 0, ¿cierto? Al 0 como f. Luego vamos a hacerlo la continuidad. Continuidad y asíntotas. ¿Sí? Fíjense ustedes, cuando yo veo f de x como x cuadrado sobre x cuadrado menos 4, me queda x cuadrado sobre x más 2 por x más 2. ¿Sí? Vean ustedes que en estos dos lugares que tengo yo, asíntotas. Sí. ¿Cierto? En 2. Entonces, ¿esta función cómo es? La función f es, ¿qué pasa a la función f ahí? Discontinua de altura. ¿Es discontinua en dónde? En 2. Solamente. Y menos 2. Bueno, Sí. y entonces, los intervalos de continuidad son desde menos infinito hasta menos 2, ¿sí? Unidos, ¿desde dónde? Menos 2 no puede ser, desde menos 2 hasta 0, ¿sí? Pero vamos a hacerlo completo, desde menos 2 hasta 2, unidos desde 2 hasta más infinito. En ningún momento toco el menos 2 ni el 2, ¿cierto? Ok, ya tengo los intervalos de continuidad. Ok, voy, asíntotas verticales. Y por acá voy a colocar las asíntotas horizontales. Horizontal. Ok, para tomar las asíntotas verticales, ¿qué evalúo? Límite cuando x tiende a 2 por encima de f de x, ¿sí? Por encima. Ajá. ¿Cuánto me da eso? Eso me queda x cuadrado, me da más infinito, ¿cierto? Sí. Y el límite cuando x tiende a 2 menos f de x. ¿Cuánto me da eso? Menos infinito. Menos infinito. ¿Y las horizontales cómo serían? Cuando x tiende a infinito, ¿no? ¿Qué pasa cuando x tiende a infinito? A ver, comparación de grado, a ver qué. Entonces esto me queda límite cuando x tiende a infinito
f de x cuadrado sobre x cuadrado menos 4. Es lo mismo el límite cuando x tiende a infinito. Infinito cuadrado. X cuadrado entre x cuadrado menos 4 entre x cuadrado, ¿cierto? Sí. Me queda límite cuando x tiende a infinito. 1 entre 1 menos 4 entre x cuadrado. Y eso da 1. Sí. Luego, la recta y igual a 1 es un asinto horizontal. ¿De acuerdo? Ahora fíjense ustedes, vamos a estudiar f'. Voy a colocarlo aquí, espero que me quede. Sería intervalo, ¿no? El 5. Máximo y mínimo. ¿Cómo estudio los máximos y los mínimos de una función? Derivada. Exacto. Entonces lo primero que tengo que tomar la derivada igual a 0. Tengo que derivar f de x. Y si derivo eso, ¿cuánto me da? A ver, f' de x me queda menos 8x sobre qué. Toda esa cosa llevado al cuadrado, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora, necesito que esto sea igual a 0. ¿Qué podemos desprender ahí? Fíjense que x no puede ser 0, ¿verdad? X cuadrado menos 4 igual a 0. Entonces, este igual a 0, este igual a 0. Si este vale 0, tengo dos raíces, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Fíjense, f' no está definida en dónde. En x igual a más o menos 2, ¿cierto? Ok. Ahora, si f' no está definida en x, no. Pero esos puntos no están en el dominio de f, ¿no? No están en el dominio de f. Ok. ¿Sí? Luego, f tiene un solo punto crítico, ¿no? Crítico. Porque como este lado es positivo, ¿verdad? Entonces esto tiene que ser 0, luego x vale 0. ¿Sí? La única manera. Entonces tengo un solo punto crítico, que es 0, ¿verdad? Y entonces uno saca una cosa aquí que son los intervalos. Uno compré una tabla aquí de intervalos de monotonía. Que sencillamente lo que hace es evaluar los signos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si f' de x es menos esto, menos x, bueno, yo le voy a poner signo menos. ¿Sí? Entre algo positivo, esto me da positivo. ¿Cierto? Otro puede ser negativo, dos negativos y un positivo, pero con la derivada, ¿sí? Pero entonces aquí hay un detalle. Por ejemplo, de menos infinito hasta 2, ¿sí? Desde menos infinito a 2, x cuadrado como es, este es negativo y este es positivo, por lo tanto esto da positivo, ¿sí? Si hago el otro análisis, voy desde 2 a 2. Si yo quiero lo puedo tomar desde menos 2 a 0. Claro, este es de menos infinito hasta menos 2. De menos 2 a 0 me queda la misma expresión. Y esto me sigue dando positivo. O sea que en esta voy creciendo. ¿Sí? Ahora, si examino este, que voy de 0 a 2. De 0 a 2. Y me queda la otra, de 2 a infinito. Entonces, de 0 a 2, f' de x como va. Positivo. Menos, más, sobre más. ¿Y eso da?
O sea que va. Y me queda f' de x menos. Ahora en ese intervalo este es positivo. Y x cuadrado menos 4 en ese intervalo es positivo, por lo tanto esto es negativo. O sea que todos estos son los intervalos de monotonía. Monótona creciente y este es monótona decreciente. Eso ya me da todo el análisis de los intervalos de monotonía. Y viendo la tabla se da cuenta que en 0 que tengo un cambio. Baja, sube y baja. Por lo tanto eso es un punto que punto crítico, ¿verdad? Pero además, ¿qué pasa en F0? Fíjense que en F0 ¿cuánto me da? 0, ¿sí? Por lo tanto, F0 ¿qué sería? Un máximo local. ¿Sí? Tengo un cambio, ¿sí? Máximo local. Ok, ahora fíjense ustedes, máximo local porque este sube y el otro baja, entonces en 0 tiene un máximo local. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Máximo local. Y entonces me falta el tema de la concavidad. ¿Dónde puedo colocar? Bueno, aquí. Ya, perfecto, ya creo que Me queda la concavidad. Creo que es el 8, ¿no? La concavidad. sí. La 6. 6 la concavidad. La concavidad lo examinamos con la segunda derivada. Sí. Derivamos eso dos veces. 8. X cubo más 4 y abajo debe quedar todo eso sobre el cubo. Ya, la derivada. Claro. Exacto. Aunque. Sí, deriva. O sea, f 2' de x es lo mismo que f' de x. Es la derivada. Lo puedes escribir en notación de esto. Esto es lo mismo que la derivada segunda de f de x con respecto a x cuadrado. Y esto es lo mismo que la derivada respecto a x de la derivada de f respecto a x. Es lo mismo. La ecuación de la Esto es derivar. Entonces puede ser lo mismo que derivar esto. ¿Sí? Claro. Lo que te indica. Entonces la concavidad examina la segunda derivada. Y bueno, vuelvo a hacer un estudio. Este te da positivo, ¿sí? Esto te da positivo. ¿En qué intervalo? Vuelvo a analizar los mismos intervalos, ¿no? De menos infinito hasta menos 2. Luego, desde menos 2 hasta 0. Bueno, vamos a ponerlo aquí a 2 en la vez. Y este que tienes aquí, de 2 infinito. Entonces, cuando vemos eso, esta parte de menos infinito de 2, como le elevas al cubo, le sumas 4 y eso, te da, esa parte te da positiva. Y el asunto es que esto que tienes acá, como tienes un x cuadrado, esto te da positivo, por lo tanto esto te da positivo. Si la función es positiva, es así. Si lo analizas aquí, la segunda derivada de x en este intervalo es la misma literatura, ¿sí? Este es positivo, pero fíjate que en menos 2 y 2, estos valores que están aquí son más chiquitos, entonces son negativos, así que esto te da negativo. Entonces, y la segunda derivada en x, ¿cómo será aquí? La misma literatura, ¿no? Esta es positiva y este no importa, cualquier número. 2 no funciona. 3 menos 4 es 1, o sea que esto es positivo, ¿no? Esto es positivo. Y entonces, esto obviamente. ¿Sí? Fíjense ustedes. De esta manera podemos llegar a la conclusión esta. Las asítotas están en ¿dónde? En 2 y en menos 2, ¿verdad? Menos 2 y 2. Ahí tengo asíntota. ¿Y qué pasa con mi función? De menos infinito a 2, ¿cómo va? Creciente, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Sí. Después, ¿cómo va de menos 2 a 0? ¿Cómo va de menos 2 a 0? Creciente. Ah, no, decreciente. Crece así, ¿verdad? Crece, sí. Y después, decrece. Sí. ¿Sí? Y después, ¿cómo va por encima de 2?
Crece, decrece. Decrece. ¿Sí? Wow. ¿De acuerdo? Gráficos de esa manera. Entonces agarren GeoGebra y grafiquen esa función y a ver si coincide. X cuadrado dividido entre X cuadrado menos 4. Profe, ese signo del exterior pertenece al 8, ¿verdad que sí? Claro, claro. El signo de arriba es el que está arriba y el otro es el que está abajo. Y al menos infinito. Esto es menos, ¿verdad? Sí, Este valor en este rango es negativo, ¿no? sí. Y este valor siempre va a ser positivo porque es un cuadrado. Entonces el cociente te da es positivo. Sí. Ahí es el menos infinito hasta 2. Claro, abierto, ¿no? Todos estos son abiertos. ¿Por qué? Porque... Claro, porque si tomas menos 2 y 2 sí te Ah, claro, transformas claro. Sí, sí, en lo sí. mismo. No te sirve. No te ¿Estamos sirve. claros? Sí. Sí, profe. Voy. Lo graficaron. Sí. ¿Cómo le da? Le da igual, ¿verdad? Profe, ¿cómo se...? Esa era la estrategia, como hacía la gente en el 1800, Sí, GeoGebra. ¿verdad? Para poder graficar esa función. Que no tenía GeoGebra, profesor. No, no tienen ni GeoGebra. Imagínate si un tipo con GeoGebra. No. Ya. Bueno, imagínate la mente humana, cuántas cosas puede hacer. Bueno, pero eso tenía que estar muy aburrido para pensar en todo eso. Ah, Sí, de verdad. El que hizo eso tenía que estar muy aburrido. bueno, Ya. algunos dicen que no había televisión y tal. Mucho tiempo Pero de- siempre todo el tiempo ha habido distracciones. El alcohol es viejo, sí, otras cosas, los vicios, todo eso. Bueno, pero Porque era gente que sí, se preguntaba, o sea, pero se nada más preguntaba verlo. cómo grafico. O sea, si tengo eso, ¿cómo es? Eso es un misterio. No sé, ¿te imaginas que eso lo sacó bebiendo? ¿Ah? ¿Te imaginas que eso lo hubiese sacado bebiendo? Bueno, pero ese es el Ay, asunto. todo borracho. En algún momento. para que esté todo eso sacó, bien, ¿me entiendes? ahora. ¿Usted conoce el matemático Ramanuja? Creo que era de la India, que tuvo supuestamente un sueño en donde hizo muchos aportes a las Claro, claro. Lo que pasa es que tú, no sé si le ha pasado, pero de repente tú estás estudiando y no entiendes algo y te acuestas a dormir y ya lo ves. Sí, sí. ¿No le ha pasado? Sí pasa, sí pasa. Bueno, entonces, ¿por qué Como la que mente llega sigue idea. trabajando? Entonces me imagino que los tipos cuando tuvieron estas cosas que discutían, habían decía, bueno, ¿qué es eso? ¿Sí? Porque sí, ok. ¿Qué es Pero fíjense, con este análisis uno puede graficar la curva. eso va para el parcial, ¿verdad? ¿Ah? Eso va para el parcial. Va Claro, para el claro, o parcial. sea, esa es una cuestión que usted sabe que, bueno, si le sale ya usted analiza la curva. Claro. Pero fíjense, la caracterización. ¿Se dan cuenta que cómo saco yo lo que es si una función es cóncavo o convexa? Esto, la concavidad. ¿Y cómo saco si hay máximos y mínimos? Por la derivada. La primera y la segunda derivada. O sea, que eso que hizo el señor Newton es sorprendente. O sea, con eso fue una herramienta que analizó, o sea, pues esa herramienta dio un avance gigantesco a la ciencia. Y eso que falta la antiderivada, profesor, que también... Bueno, exacto, pero digamos, en esta instancia del tiempo. ¿Tú fueras sido Newton? ¿Tú fueras hecho todo eso? Sí, también la hizo Newton, ¿verdad? La integral. Bueno, Ya. la derivada y la antiderivada. ¿Cómo supo que eso estaba bueno en todas las ¿Verdad, cosas? profesor? ¿Cómo se supo que eso estaba bien? ¿Y cómo en esos Bueno, tiempos porque cuando... lo que pasa es Diablo. que fíjate, de alguna manera cuando tú Graficas puntos. tratas de graficar puntos acá, Sí. te vas a dar cuenta del comportamiento que tiene acá. Por ejemplo, piensa tú en lo siguiente. ¿Qué pasa si esto vale 0? ¿Esto cuánto te da? 0 entre menos 4, entonces te da 0. Ah, mira, aquí está. En 0 vale 0. ¿Qué pasa cuando x vale 2? Aquí te queda 4 y aquí te queda 0. Un número entre 0 infinito. Ah, entonces cuando vale 2, eso tiene infinito, tienes una asíntota. Y en menos 2 tienes otra asíntota. Ah, o sea que ya tenían forma de verificar. ¿Sí? Entonces fíjense, todo lo que ustedes han estudiado desde el capítulo 0, ¿ven? ¿Ven cómo se conecta de manera natural? Sí. Fíjense que hay una cosa que ustedes han escuchado que dice, no, es que la función seno es periódica. ¿No han escuchado eso? Sí. La función seno. Pero, ¿de periodo cuánto? Entonces uno le hace una grafiquita, uno dice aquí 0, 2 pi, ¿sí? Sí. A partir de aquí se repite la otra, ¿sí? Correcto. Entonces vamos a ver seno de x más 2 pi. Vamos a ver qué es eso. Esto es seno de x por coseno de 2 pi, ¿sí? Más coseno de x por seno de 2 pi. ¿Cuánto vale el seno de 2 pi?
Vale 0, ¿verdad? Sí. Así que este término se llama. ¿Y cuánto vale coseno de 2pi? No debería valer, no vale 1. 1. Ahora lo tengo así, ¿no? Sí. Sí vale 1. Sí, vale 1. Claro, cada periodo del seno vale 1. Entonces, El coseno vale 1 cada periodo. ¿y cuánto vale coseno de 2pi? Coseno de 180. Coseno de 360, ¿cuánto vale? Sácalo en la calculadora. ¿De 360? Ajá. Ya da 1. A ver. Da 1, sí, no tiene mal. Da 1. ¿Cuánto da? Sí, da 1, da 1. No tiene mal, pensé que está mal. Esto da 1, ¿verdad? Por lo tanto, esto queda seno de x. ¿Sí? Ok, uno dice, pero este es el periodo más chiquito. ¿Y qué pasa si vale pi medio? Vale lo mismo. Seno de x más pi medio. Entonces aquí queda seno de x por coseno de pi medio vale ¿cuánto? Seno de x por seno de pi medio. ¿Y cuánto vale el seno de pi medio? Uno. ¿Coseno de pi medio? Ajá. No, coseno de pi medio vale 0. Esto vale 0. Sí. ¿Y esto vale cuánto? Vale 1. 1. O sea que esto queda coseno de x. O sea que quiere decir que 2pi es el más chiquito que satisface esta ecuación. Por lo tanto, uno dice que la función seno tiene periodo 2pi. ¿Sí? Y es par, ¿no? O sea, que digo, Ajá, y uno dice por la construcción, fíjense. periódica. Espérense una función. Uno dice, bueno, la función es par si f menos x igual a f de x. Quiere decir, por ejemplo, esta función. Aquí y aquí. ¿Sí? Este es menos x y esto es x. Pongamos que tiene la misma distancia, ¿no? ¿Sí? Esto es f. ¿Sí? Aquí tengo f de x. Y aquí tengo f de menos x. Son iguales, ¿cierto? ¿Sí? Si la función hace eso, es par. Entonces veo yo la función seno. La función seno es par. Creo que no. Así que no sé. No, No, creo que no. no lo es. ¿Qué pasa de seno de menos x? Es lo mismo que No da menos 1. seno de x. No, son distintos. Es lo mismo. No. No. Menos x da menos 1 y x da 1. Por ejemplo, el seno de menos pi medio es lo mismo que el seno de pi medio. No. Da la misma altura. Lleva el seno de Seno de 0. ¿Cuánto vale el seno de 0? pi. Seno de 0. Ah, seno, 0. 0. Y el seno de menos 0 es lo mismo. O sea que todo coincide. Sí. Ah, no, sí. Vamos a ver, el seno de pi medio. ¿Cuánto vale el seno de menos pi medio? Menos 1. Y esto, el seno de pi medio, ¿cuánto vale? 1. Son diferentes. Por lo tanto, no es par. Pero será impar. Claro, si no es 1 al otro, sí. Si es impar. Sí. Porque miren, cuando coloco menos esta, me da menos 1, ¿cierto? Claro. Entonces el seno de x es una función Impar. Impar. Sí, la imagen se ve pues cuando tienes a x y a menos x y da distinto. Sí. Ahora el coseno. Entonces eso quiere decir que si ustedes calculan un polinomio de Taylor, deberían de tener términos impares. No sé series de Taylor, profesor. Sí. Ah, No conozco las series de Taylor todavía. bueno, son maneras de aproximar curvas complicadas por funciones relativamente lineales. Es una sucesión dividida entre unos Bueno, no es factoriales. una sucesión, es una serie. Okay. Una serie es por decirlo así, una suma de números. Sí, yo he visto Pero que lo infinito. ponen con sumatorio y factorial. Entonces, fíjense, todos estos pasos les permiten a ustedes determinar con exactitud una gráfica de una función, de manera analítica. ¿Sí? Entonces, claro, el método que ustedes han visto a lo largo del curso ha tratado de simplificarle todos estos pasos, dándoles algunas estrategias para poder graficar composiciones, para más o menos establecer algunas cosas, periodicidad y algunas cosas. ¿Sí? ¿Ok? Eso es básicamente. Otro tópico que podemos ver después de ustedes es
algunos problemas que entonces tratan de ver cómo mezclar la derivada con áreas, ¿sí? Que son problemas con áreas, que son problemas de optimización. Áreas. Como los de ingeniería. Ya escuché Algo así. Aries. Te voy a borrar. Optimización es una materia de ellos. Sí, correcto. Sí, eso se me olvidó. De manera pasada. ¿Ah? No borro las 5. Ah, no, claro, sí. Listo. Ahí. La optimización es, digamos, un procedimiento en el cual, si yo tengo un problema, yo puedo tener o ninguna solución, o una solución, o muchas soluciones. No estoy interesado si el problema no tiene ninguna solución, lo descarto. Si tiene una, bueno, tiene una, y ya. Pero estoy interesado ahora en el espacio donde tiene muchas soluciones. De las muchas soluciones, va a haber una que probablemente en el contexto que estoy, pues me dé una cierta ventaja. Y esa solución es la más óptima. Si estoy en economía, entonces me dará una cierta ventaja en el análisis económico. Si estoy en el tema de la cocina, me dará una ventaja en el tema de la preparación de los platos. Si estoy, por ejemplo, en el caso de las damas de maquillaje, entonces me dará la mejor combinación para hacer un maquillaje eficiente y así sucesivamente. ¿Sí? Siempre del conjunto infinito de soluciones de existir, siempre hay una que más se adapta a mi problema. Esa solución se llama solución óptima. Alguna característica que uno pudiera pensar intuitivamente de la solución óptima es como, digamos, la solución que me garantiza en términos de que supongamos que yo me estoy moviendo aquí bien. Entonces, claro, si uno analiza un poco las leyes físicas, si yo me muevo, la distancia mía va cambiando. ¿Sí? Pero entonces, si me estoy moviendo también quiere decir que hay algo que me empuja, me da una fuerza. ¿Sí? Sí. Y entonces si tomo la fuerza y tomo como válido, de alguna manera tengo un trabajo. Entonces yo estoy haciendo aquí un trabajo, ¿no? Cuando voy caminando. ¿De acuerdo? Entonces fíjense ustedes que el término de energía es como, digamos, la menor energía que yo podría tener para poder realizar un trabajo. Por ejemplo, piensen en una siguiente situación. Yo tengo dos puntos, cualquiera, ¿verdad? Digamos. En principio yo tengo muchas maneras como que yo puedo llegar a esos dos puntos, ¿cierto? Oh, sí, muy difícil. Ok. Lo importante es que llegue. Exacto. Pero probablemente, claro, uno cuando tiene una novia, ¿verdad? Y la va a llevar, uno siempre elige este camino, ¿no? Elige el camino más corto, ¿verdad? Pero siempre hay una que te garantiza. Esto podríamos decir que es una curva que satisface un principio de optimalidad, o sea, es óptimo, ¿sí? Gasto la menor cantidad de energía y tal, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, uno puede llegar a pensar, a asociar estos conceptos que están así, digamos, presentes en el área de la física y todo esto, a unos conceptos que tienen que ver entonces con las razones de cambio. Y cuando a uno le hablan de razones de cambio, está hablando entonces de que tiene una derivada. Porque, ¿cuál es el objeto de la derivada en el fondo? Si ustedes se dan cuenta, medir la razón de cambio Con respecto a con respecto a una variable que usted considera. tiempo. Bueno, podríamos decir tiempo, pero digamos, de repente, para ti es tiempo, pero para otro puede ser el tema de cantidad de amigos que tienen en Facebook, ¿sí? O sea, siempre hay una variable de interés que está asociada, por supuesto. Vivimos en este cosmos y una variable que es importante para nosotros, que es determinante para hacer actividades, ¿cuál es? El tiempo. ¿Sí? Ok, eso es una variable. Otra pudiera ser el tema económico, ¿no? Pero digamos, usted cuando se levanta de su casa y sale a la universidad, si vive cerca de la universidad, el tema económico no pudiera ser tan relevante como el tiempo, ¿sí?
Pero si usted vive lejos, para usted es relevante el tiempo, ¿cierto? Sí, bastante. Sí, y el tema económico también. Entonces, todo lo que tiene que ver con razones de cambio se examina con la derivada. Ojo, la derivada no es un concepto encasillado, la derivada es una razón de cambio. Puede ser o de una variable, me refiero independiente, ¿no? O de varias variables. Independiente. ¿De acuerdo? Entonces, gracias. Para lo que nosotros vemos en este curso, cuando te enfrentas por primera vez al cálculo y a los conceptos, es que tú examinas una sola variable. Entonces tú puedes suponer en principio que tienes una variable que llamas x y que esta x te depende de una variable t. Para los físicos dirían que es el tiempo. ¿Sí? Para nosotros decimos que es una variable independiente. Pero lo cierto es que cuando tú tienes esto, tu razón de cambio es la variación de x con respecto a t. O sea que traducido es la variación de x de t con respecto a t. Y esta interpretación en matemáticas y geometría diferencial se llama velocidad. Sí. Y aquí también se llama velocidad en física. ¿Cierto? Sí. Claro. ¿Sí? Entonces, las curvas tienen asociadas velocidades y tienen asociadas aceleraciones, este tipo de cosas. ¿Sí? Okay. Pero los conceptos ya de aceleración ya son más propios de la física. ¿De acuerdo? De estudiar la cinemática, este tipo de cosas. Entonces, las razones de cambio a nosotros nos interesan porque nosotros estudiar el fenómeno en sí mismo es difícil, pero sí podemos ver cómo cambia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo puedo tener una persona que es la persona de mi vida, de todo. Entenderla toda y en su totalidad es muy difícil. Pero si yo determino durante todo el periodo que esté con ella sus razones de cambio, bien sea por el tema de salud, bien sea por el tema de ella como constitución de mujer, bien sea, entonces yo puedo de alguna manera entender mejor. La derivas. ¿Ah? Derivas a la persona. Sí, de alguna manera uno entiende la derivada, pero uno nunca entiende la... Sí, derivada a la persona. Cuando se vas a derivarte, pues. Por la derivada de su pensamiento con respecto al De tiempo. alguna manera uno tiene una idea, Esto no, ¿ves? esto es bien fácil. Lo voy a derivar. Mi amor, te va a derivar. Aunque uno muchas veces ya deriva que ya la cosa de que no es una variable, son varias variables. Entonces, Sí. Los coqueteos en fácil, de entonces verdad. usted tiene bien a su, no sé, si usted tiene a alguien sentimental, está bien con ella, pero llega una amiga y le echa un cuento, entonces, oye, se le complica, ya no es la derivada que usted sacó, es otra cosa. ¿No? No, vale. Una cosa complica, pero bueno, en principio, como aquí vamos a ver, Una variable. una variable, Claro. estamos bien, entonces no tenemos problema. Bueno, entonces todos los problemas que tienen que ver con razones de cambio se estudian mediante derivadas. Entonces ahora estamos interesados en calcular, ya puedo borrar aquí, razones de cambio, de cómo cambia mi volumen, cómo cambia mi solución, cómo cambia, eso es, cómo cambia. Y tenemos algo bueno que la física nos suministra, entonces, argumentos que nos explican si vemos las cosas como objetos esféricos, cómo cambian las cosas, ¿sí? A un nivel micro. Entonces, bueno, nosotros no vamos a estudiar problemas de optimización muy sofisticados. ¿Sí? Como se dan cuenta, la derivada puede ser de muchas variables y puede ser muchas cosas. Sino que nosotros nos vamos a concretar a una sola dimensión. ¿De acuerdo? Fíjense este problema que tomamos aquí. Un problema. El enunciado sería así: de un tronco de madera en un tronco tiene una sección circular. De 3 unidades de medida, ¿no? Vamos a ponerle así.
se quiere obtener un tablón de sección rectangular. La pregunta es, ¿qué dimensiones debe tener el rectángulo si se desea que tenga área máxima? ¿Ok? Entonces, en este problema estoy interesado en que mi área sea máxima. ¿Sí? Tengo un tronco de madera, y tiene una sección circular, ¿sí? Suponiendo que sea un árbol muy decente, ¿no? Y entonces quiero obtener un tablón, ¿sí? Rectangular. ¿De acuerdo? Por supuesto que los elementos que tengo aquí serían, si trazo así, este es X y este es B, una base y una altura, ¿cierto? Una base y una altura. Y esta medida, entonces, tiene 6, que es el doble del diámetro, ¿no? El doble del radio. ¿De acuerdo? Ahora fíjense ustedes, X, vamos a notar quién es X. X es la base. B, la altura. Bueno, yo lo puse B, pero vamos a ponerle H como altura, ¿no? Altura H. H es la altura. Tenemos A, el área del rectángulo, ¿sí? El área del rectángulo es la base por la altura, X por H, ¿cierto? O sea que el área es X por H. ¿Sí? Fíjense usted. En principio, H me depende de X, ¿verdad? Porque si mi X es más chiquito, entonces mi H es más chiquito. O sea, si yo elijo este X aquí, entonces ahora mi H es más chiquito, ¿sí? ¿Verdad? Claro. Si elijo mi X más grande, entonces mi H será más grande. Entonces yo estoy interesado, bueno, en el X más grande que me maximice H, ¿sí o no? Pero fíjense, en este análisis que yo tengo acá, tengo un detalle que yo necesito, como conozco X, yo me estoy dando cuenta aquí que H tiene que depender de X, ¿verdad? ¿Y cómo me depende H de X? Considerando la geometría. Considerando la geometría del problema, ¿no? Fíjense que la geometría del problema me revela algo interesante, que este triángulo es como rectángulo. Claro. Por lo tanto, vale el teorema de Pitágoras. Quiere decir que 6 al cuadrado es lo mismo que x cuadrado más h cuadrado. ¿Sí? Correcto. Entonces aquí yo puedo despejar h cuadrado, me queda 6 menos x cuadrado, y h será más o menos a raíz de 6 menos x cuadrado. Elijo la solución positiva porque no puedo tener una altura negativa. ¿Sí? Siempre pongo positivo. De uno. Entonces solamente desprecio la negativa. Efectivamente esto es una función de x. ¿Sí? Sí. Ok, entonces fíjense. Tengo a, x y h, una función de x. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que yo puedo hacer es lo siguiente, si yo quiero calcular el área máxima, estoy hablando de un máximo. ¿Cómo calculo los máximos? Lo derivo, ¿verdad? Entonces, calculamos a'. Cuando digo que calculamos a', lo que estoy calculando es la derivada de a, que este a es una función que me depende de x, ¿cierto? Sí. Con respecto a x. O sea que me queda la derivada respecto a x de a. ¿Pero quién es a? A es x multiplicado por h. Claro. Pero esto es lo mismo, la derivada respecto a x
de x multiplicado por la raíz de 36 menos x cuadrado. ¿Y qué hago ahora? Bueno, ahora tengo un producto de dos funciones, ¿sí? ¿Qué hago? Raíz, ¿no? Me queda la derivada de x con respecto a x por esto, más este, por la derivada de la raíz de esto, con respecto a esto. ¿Sí o no? ¿Y cuánto va la derivada de lo que está allá con respecto a x? Fíjense, la derivada de x con respecto a x me da 1, ¿verdad? Entonces me queda la 36 menos x cuadrado. Y esta derivada, ¿cuánto va esta derivada? La derivada de 36 menos x cuadrado con respecto a x. ¿Cuánto da eso? A ver, aquí da menos 2x sobre 2 raíz de 36 menos x cuadrado. ¿Sí? Sí. Por alguna razón, ya me he visto aquí. Sí. Por alguna razón me da 6 por el valor absoluto de x entre x. Ajá. ¿2? No sé si lo... 36 menos x cuadrado. Ok. Entonces, fíjense. Claro, ¿cómo derivan ustedes eso? Dicen que derivar esto respecto a x de 36 menos x cuadrado es lo mismo que derivar esto. Es lo mismo que derivar esto. 36 menos x cuadrado a la 1 medio. ¿Sí? Cuando derivan eso le queda 1 medio por esto a la menos 1 medio. A la menos 1 medio por la derivada interna que es menos 1x. ¿Sí? Y de ahí le da la literal. Bueno. Medio esto. Exacto. No, bueno. Sí, pero bueno. Sencillo. Entonces fíjense ustedes aquí que cuando se multiplican, le queda la raíz de 36 menos x cuadrado más menos 2x cuadrado sobre 2 raíz de 36 menos x cuadrado. ¿Sí? Entonces fíjense ustedes que si ustedes multiplican aquí y dividen entre esto, ¿cómo les queda? Le queda 2 por la raíz de 36 menos x cuadrado, todo esto elevado al cuadrado, una raíz, más menos 2x cuadrado dividido entre la raíz de 2, 36. ¿Sí? Dice que aquí se anula y le queda 2 por 36 menos x cuadrado menos 2x cuadrado sobre 2 raíz de 36. Bueno, y eso le queda 36 menos 3x, ¿sí? Y eso da, al final, puede simplificar, puede sacar factor común aquí 2, ¿no? De 2. Le queda 36 menos x cuadrado menos x cuadrado sobre 2 raíz de 36 menos x cuadrado. Simplifica este con este, ¿sí? Y entonces te queda Tienes que racionalizar 36 menos 2x cuadrado sobre raíz de 36 menos x cuadrado. ¿Sí? Y entonces ahí en 36 puedes sacar factor común ¿qué? 2. Y va a racionalizar abajo. 2, 18 menos x cuadrado sobre 36. Okay. Eso es la derivada de A con respecto a esto. Y luego que tengo que hacer para allá los puntos críticos. Pero, profe, ¿no hay que racionalizar? Bueno, sí, lo puedes racionalizar si quieres. Pero también puedes calcular los puntos críticos. Okay. A' igual a 0. Este es para el cálculo de puntos críticos, ¿no? ¿Y qué pasa si el prima es igual a 0? Entonces te queda esto, 2 por 18 menos x cuadrado sobre la raíz de 36 menos x cuadrado. ¿Sí? Esto es estrictamente positivo. Por lo tanto, esto tiene que ser positivo. ¿Sí o no? Sí. Y entonces, ¿cómo te concluye eso? ¿Cómo? La raíz de 36 menos x cuadrado es mayor, estrictamente positivo. Bueno, pero debajo ser distinto de 0. Y además tiene que ser distinto de 0. Sí. Entonces, 2 por 18
18 menos x cuadrado tiene que ser igual a 6. O sea que 18 tiene que ser igual a x cuadrado, por lo tanto x vale ¿cuánto? A la raíz de 18. ¿Cuánto es la raíz de 18? Esto es 9 por 2, ¿no? ¿Cómo? 9 por 2. Ah, sí, se puede componer así. 2 por 9, 18. O sea Sí. que más o menos 3 raíz de 2. ¿Sí? O sea que entonces el punto crítico vale ¿cuánto? Más o menos. Más o menos. Conclusión, x vale más o menos 3 raíz de 2, Ujú. pero x tiene que ser distinto de 6, ¿no? Porque si x igual a 6, esto te da Sí. infinito. Efectivamente. Eso, ¿tiene dos puntos críticos entonces? Entonces, fíjense. Ok, entonces, analizamos aquí. Los puntos críticos de A son positivos, ¿no? Más 3 raíz de 2, menos 3 raíz de 2, y 6 es un punto crítico, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Dónde debe estar esta función? Fíjense que este está definido en 0, ¿eh? De 0 a 6, ¿cierto? O sea que estamos suponiendo que x tiene que estar de 0 a 6, ¿verdad? Porque si no está de 0 a 6, eso no tiene sentido, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces en 3 raíz de 2 menos 3 raíz de 2 y tal? Entonces, por ejemplo, menos 3 raíz de 2 no pertenece al intervalo 0, 6, por lo tanto ese es descartado, este valor, ¿cierto? Voy a graficar la función. Nos queda este valor y este valor. Este no, vamos a poner este no. ¿Qué pasa si evalúo aquí? ¿Cuánto me da eso? ¿Ahí en dónde? Ya. ¿Sí? Vamos a ver. A en 0, ¿cuánto me da? ¿Dónde queda? A. Si x vale 0, ¿cuánto me da esto? 0. 6. Otro valor donde le puedo colocar. A en 6. ¿Cuánto me da en 6? ¿Cuánto me da en 6? ¿Cuánto me queda? A en 6. Me queda 6 al cuadrado es 0. Por cualquier cosa, me da 0. ¿Sí o no? Ok. Ahora, evaluemos A en 3 raíz de 2. ¿Cuánto me da eso? Bueno, 0. me da 3 Ah, no. raíz de 2 Ah, no, mentira. por Parece que sustituyes en. 36 menos 3 raíz de 2 al cuadrado. ¿Y cuánto da eso? Fíjate. Esto me está dando 18. ¿Sí? Sí, 18. 18, por aquí lo tengo. 36 menos 18. ¿Cuánto da? 36 menos 18. 18. Exactamente. Por 18. 18 lo puedo descomponer como 9 por 2, No, ¿no? por 9. Ujú. 3 por raíz de 2 por 9 por 2. ¿Sí? Todo este número, ¿cuánto me da? 3 raíz de 2 por esa cosa. Claro, ojo, todo esto lleva una raíz, ¿no? No nos podemos olvidar eso. Entonces queda la raíz de 18, ¿sí? Ahí queda más fácil. ¿Cuánto es la raíz de 18? 3 raíz de 2. Me queda más fácil la cuenta. Entonces me queda 3 raíz de 2 por 3 raíz de 2. Es lo mismo 9 raíz de 4. 9 por 2 es 18. Ah, que me está dando 18. ¿Sí? En este extremo vale 0. En el otro extremo vale 0. Y en este valor vale 18. ¿Sí o no? Entonces, no hay duda de que 18. x igual a 3 raíz de 2 es un máximo, ¿cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y este sería, bueno, vamos a colocar
Voy a colocar así. A de 3 raíz de 2 es un máximo alcanzado. No sé, toda 18, ¿no? El máximo alcanzado es x igual a 3 raíz de 2. Ok, ya tengo un máximo alcanzado. Entonces, necesito el área máxima. El área máxima tiene que ver con ¿qué? Con el lado máximo. Y el lado máximo ya lo calculé. ¿Y la altura la tengo? ¿La base quién es? La base. 3 raíz de 2. Es x, ¿no? ¿Qué sería? 3 raíz de 2. Sí, sí. ¿Y la altura que yo tengo? ¿Cuál es? La raíz de 36 menos x cuadrado. O sea que esto da 18. Entonces, ¿cuál sería? Raíz de 18, ¿no? Y esto es 3 raíz de 2. Entonces, ¿cuál sería el área máxima? ¿Cuál sería? Fíjense, la base es igual a la altura, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que la base es igual a la altura. Que tengo entonces Eso es cuadrado. un cuadrado. Sí. Da 18. Eso es. Entonces, veamos el problema. De un tronco de madera tiene una sección circular de 3. Se quiere obtener un tablón de sección circular, rectangular, perdón. ¿Qué dimensiones debe tener el rectángulo si se desea que tenga el área máxima? ¿Qué dimensiones debe tener? Debe tener 3 raíz de 2 una base igual a su altura igual a 3 raíz de 2. Sí, 3 raíz de 2 al cuadrado, básicamente. ¿Cuál sería el área máxima de Área máxima es 18. 18? ¿Sí? ¿De acuerdo? Fíjense, un problema 20. que precisamente sale de un análisis relativamente sencillo, Sí. ¿verdad? ¿Cuál es el análisis sencillo? Saber que ahora, a diferencia de cuando uno veía geometría, en geometría cuando yo tengo un número, mi altura es un número. Sí, sí. Pero aquí ya cambiamos la tónica. Ahora aquí tenemos una variable. Sí. Por lo tanto, mi altura, si yo logro expresar mi altura como función de esta variable, he ganado. ¿Y he ganado por qué? Porque he utilizado un argumento geométrico, el teorema de Pitágoras. Ah, pero si el problema no fuera un triángulo rectángulo, sino que ahora es un triángulo así, Bueno. ¿sí? Aquí no vale Pitágoras, No, entonces llega a aplicar el teorema de los cosinos. O de seno. O del seno. Y entonces el problema es seno o Pitágoras. ¿Sí? Entonces, este es un problema que aprendemos una lección interesante. Va a existir un tipo de geometría, ¿verdad? El cual este problema va a tener una solución relativamente manejable, calculísticamente. Pero puede existir otro tipo de geometría donde esto es intratable, ¿sí? Ahí se puede resolver, ¿verdad? Con un triángulo, por decir algo, que no sea rectángulo. Por ejemplo. Pero tienes el teorema de los cosenos, por ejemplo. ¿Sí entiendes? Y eso ya te introduce una dificultad adicional, ¿verdad? Yo voy a hacer para la casa. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, un problema interesante. Vean ustedes aquí. Uno tiene aquí una cuestión. Fíjense ustedes aquí. Voy allá, ahora aquí. Vamos ahora a mudarnos a un poco a estudiar algunos problemas cinemáticos. ¡Ey! Dame fuerza. Voy a retroceder el tiempo. Otra vez. Ok. Vean este problema que es interesante. Carita. Profe, ¿dónde queda ese capítulo 0 y 3? Fíjense. Es un tema de alcance. Ese es el problema. Después de esto hacemos un break de 5 minutos para que, ¿verdad? El alcance de una pelota
arrojada por un beisbolista. Ajá. Está gobernado. Pana. Eso me recuerda. Yo ahorita. Eso me recuerda al liceo. Cuando ponían eso, teníamos que sacar los datos, no sé. Por una función. Vamos a suponer que la función la. Claro, cuando usted batea, Obviamente. tiene un ángulo, ¿no? B sub 0 al cuadrado está por una elevación nada parecida, conocida por el seno de 2 θ. ¿Sí? ¿Dónde qué tita? El ángulo de inclinación. Tita es el ángulo El profesor recordándome que hoy tengo un parcial difícil. de inclinación. Bueno, pues usted está repasando una vez. De una vez. Al lanzar la pelota, G es la aceleración de gravedad, ¿sí? Exacto. Y V sub 0, ¿qué sería? La velocidad inicial. Ok, muy bien. Con que la pelota es lanzada, ¿no? Con que la pelota es lanzada. ¿Sí? O sea que si uno le piden hacer un dibujito, que aquí no voy a hacer un dibujito decente, ¿verdad? Ok. Hay que llegar a Entonces aquí tengo la pelota, ¿sí? Y pues no sé, supongamos que es un bate, una cosa así, ¿sí? Y entonces aquí está una cuestión así, ¿de acuerdo? Esto sale aquí a un ángulo y entonces ella llega a una altura máxima y después cae por el tema de energía. Y este ángulo que está aquí es el ángulo que yo tomo de θ. Bueno. Entonces fíjense, la pregunta es hallar, bueno, que uno estaría el coach estaría interesado, ¿no? El ángulo que proporcione un alcance máximo, ¿sí? O el máximo alcance también, ¿sí? No todos los ángulos que yo le doy aquí me van a funcionar porque yo tengo el alcance máximo. Entonces fíjense el problema. Es un problema netamente, ¿verdad? Si a uno lo contratan en el tema de las grandes ligas, no, analice los bateadores. No dice, bueno, yo puedo analizar los bateadores. Daniela sí. ¿Ah? La sata es muy alto. Exacto. Estate con su cuadernito. Bueno, entonces fíjense Son proyectiles. que queremos. Este ángulo aquí, si pensamos, aquí tenemos pi medio. No hay duda. Entonces, el problema es hallar a sub θ, ¿verdad? El problema es hallar el máximo, ¿sí?, de a sub θ en el intervalo 0,2 pi medio. ¿Sí? Ese sería el intervalo que hemos. Entonces, fíjense, ¿qué hacemos? Como tenemos que hallar el máximo, entonces, ¿qué tenemos que calcular? Los puntos críticos, ¿sí o no? Debemos hallar los puntos críticos. O sea, lo que estamos diciendo en términos matemáticos, calcular que el primo de θ es igual a 0. Cuando yo derivo eso con respecto a prima de θ, ¿qué me queda? A prima de θ, fíjense que todo esto es una constante, ¿sí? Me queda igual. Y me queda la derivada del seno de 2θ. ¿Cómo sería? 2 coseno de 2θ, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando su prima de θ vale 0? Quiere decir que 2 sub 0 cuadrado sobre g por coseno de 2θ vale 0. Como todo esto es una constante y no es nula, ¿verdad? Porque la gravedad no es nula. Entonces todo este término me queda, es despreciable, y entonces me queda que el coseno de 2θ tiene que ser igual a 0. ¿Cuándo el coseno de 2θ es igual a 0? ¿Cuándo? Fíjense. No, ya, coseno de 2θ vale 0 si, y solo si θ vale pi cuarto. ¿Sí? Porque esto siempre, cuando multipliquen 2θ, le va a dar 2 pi cuarto, que es pi medio, y siempre el coseno de pi medio se anula. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Bueno, yo todavía digo,
Bueno, entonces tipo tiene que batear un ángulo, ¿verdad? El ángulo tiene que ser pi medio. Pero ¿cuál es el alcance máximo? Ese es el detalle. Si está en pi medio. Bueno, entonces nosotros tenemos que calcular. Vamos a comparar. A es 0, ¿verdad? El otro. A en el extremo de pi medio. ¿Sí? Y ahora A en pi cuarto. ¿De acuerdo? A en pi cuarto. Alguno de estos me tiene que dar el alcance máximo. El alcance máximo es el que tiene. Cuando coloco A en 0, ¿cuánto me da? El seno de 0, ¿cuánto vale? 0. Por lo tanto, eso me da 0. Voy con pi medio. El seno de 2 pi medio es el seno de pi. ¿Y cuánto vale el seno de pi? El seno de 180, ¿cuánto vale? Uno ve la grafiquita aquí. ¿Cuánto vale? Entonces me queda pi cuarto, ¿no? ¿Cuánto vale pi cuarto? 2 por pi cuarto. 2 por pi cuarto, ¿qué sería? Versus 0 cuadrado sobre g por el seno de 2 pi cuarto, que es pi medio, ¿no? Pi medio, sí. La 1. Y el seno de pi medio es 1. Sí. Queda así. ¿Sí? Entonces, el máximo es este. Pi cuarto. El máximo es la velocidad inicial al cuadrado sobre g. Y esto es alcanzado. Pi cuarto. ¿Sí? Cualquiera pudiera pensar, no, es que si el tipo abre el bate a un ángulo mayor, tiene mayor alcance, ¿no? ¿Y qué nos ha dado la respuesta? Que no, tiene que ser la mitad del ángulo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? No es la intuición que uno cree. Uno dice, no, si el ángulo es de... Entonces ahora me imagino que cuando vean juego de béisbol, algunas damas que les gusta el béisbol, se darán cuenta que, por ejemplo, el que la saca fuera del estadio, que tiene un alcance máximo, ¿verdad? Vea el ángulo que coloca la... Entonces Sí. por eso es que la gente tiene su pizarrita y va calculando, bueno, este ángulo tal, y tiene la computadora, y sí, el tipo bateó tal. Bueno, ¿cuántas veces uno ha practicado ese ángulo? Muchísimas veces. Por eso que existe una caja de bateo, ¿sí? Sí. ¿Qué es eso? Bueno, y así por el estilo tiene muchas cosas, ¿verdad? Tiene muchas cosas. Fíjense ustedes aquí. Esto es un poquito, pero vamos a hacerlo. Esto es un poquito así medio técnico, ¿no? Pero es bonito. Si Es bonito. eso es porque... Es un poquito medio técnico, pero es bonito. Fíjense ustedes. La física nos enriquece la vida, fíjense, es un problema que es relativamente... Sí. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Bonito. Lo que pasa es que uno a veces no... Todo estudiando la segunda carrera. Sí, exacto. No, bueno, para la física aparece en todos lados. Pues, En todo el peso aparece física. claro. ¿Por qué Bueno, no nosotros nos libramos de eso. Profe, Qué bueno que yo no veo química 2, profesor. También se necesita la química, cuando uno después No, necesita pero estudiar. Qué bueno no que- ven nada más solamente química 1 y ya. Qué bueno que yo no veo física. Veo química 1. No, eso es... De pana, amor. Eso es Qué bueno que yo no veo nosotros física. Tenemos que seguir viendo física hasta que nos cansemos. Yo tengo que ver nada más química 1. Deberían de ver ustedes más física Los que... físicos Debería ser al revés. Una justicia. Bueno, no sé, o sea, Bueno, yo no veo pienso que física, no todo el pero mundo... No, digo que no. Yo pienso que a todo el mundo no le gusta todas las carreras. No. Además, ¿te parece que no le gusta la física? A mí me gusta la física. Y me gusta la computación, a mí no le gusta la Yo computación. no me gusta la física. a mí me gusta la física. biología me parece interesante, pero, o sea, tiene muchas teorías que no sé. Por lo menos yo en el tema de la ley de Mendel no lo entiendo, pues ya no lo duda, porque
es un producto cartesiano, pero hay los que están en el medio, ¿sí? Ay, ellos les mandan a hervirlos a las ranas, eso. Ok, Los de fíjense. biología. Ay, profesor, pero ¿qué es eso? No nos han dado óptica ni siquiera. Y que no vomitan. Bueno, no importa. El principio de O Fermat. sea, no, nunca estaba- A un señor llamado Fermat que dijo lo siguiente. Claro, este de óptica, ¿no? Sí, por eso digo que... Pero vean lo siguiente. La luz Sí, va. va de un punto a otro. Por el camino que requiere la menor cantidad de tiempo. Fíjense qué interesante, ¿no? Ok. Entonces vean ustedes, la situación es así. Supongamos que usted tiene aquí una piscina, ¿verdad? ¿Qué? Y entonces tiene un La punto piscina. Ok. A que está encima de la piscina. Entonces usted se da cuenta que la luz incide en la piscina, ¿verdad? Y ella se refleja no en el mismo ángulo en el cual cae, ¿sí? De cuando de abajo usted se ve. Entonces obviamente si usted traza aquí un eje cartesiano, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta que aquí hay un ángulo que usted llame alfa. Aquí arriba tiene una distancia que como está horizontal a este, usted la llama X, ¿sí? Y este ángulo que queda aquí, usted toma la proyección, la llamada referida al punto A, ¿sí? Por supuesto, este ángulo X es el mismo ángulo X que tengo aquí abajo, no es el mismo lado X que tengo aquí abajo. Este punto de intersección sería el punto C, cuando usted proyecta. Y acá, por supuesto, también usted tiene un ángulo beta, ¿verdad? Aquí tiene un lado que se llama B, porque obviamente usted cuando toma aquí tiene un punto B, que es donde se refleja, ¿sí? Este sería el punto B, y este punto que tiene aquí tiene otro punto de intersección que lo llama D. ¿De acuerdo? Este sería B también, porque este lado es paralelo a este, y este lado, si usted tiene D, ven aquí, ¿de acuerdo? Fíjense ustedes que si se tiene un punto que está a M, una unidad de medida arriba de la superficie de una piscina, y un punto B que está dentro del agua a tal metro de profundidad, ¿no? Desde la parte A, un rayo toca la superficie del agua, que es este rayo, en el punto O, entonces este punto vamos a llamarlo O, ¿sí? Porque ahí estamos imponiendo otro sistema de referencia. Cambia de dirección, fíjense que no sigue la misma dirección, sino que cambia de dirección. Y pasa por este punto B. El ángulo alfa es el ángulo por el cual incide. Entonces este ángulo lo llamamos ángulo de incidencia, ¿sí? Y este ángulo que está acá será el ángulo que refleja, por ejemplo. Entonces este ángulo se llama ángulo de refracción. Refracción. ¿De acuerdo? Beta. Ajá, beta, exacto. Entonces, si la luz se propaga, ¿sí?, en el aire a una velocidad V1, A los 300 kilómetros por segundo. ¿de acuerdo? Y en el agua a una velocidad V2, usando el principio de Fermat, y el principio de Fermat dice, bueno, la luz va de un punto a otro por el camino que requiere la menor cantidad de tiempo, ¿sí? Ella va a recorrer el que ocupe la menor cantidad de tiempo. Entonces, el seno de la que incide entre el seno de la que se refracta es exactamente al cociente de velocidad. Eso está aquí interesante, ¿sí? ¿De acuerdo? Veamos ustedes.
Y ese es el argumento. Tomo X, empiezo X. ¿Quién es X? La distancia Ahí sí. Entre de C a hacia O. Ah, De bueno. C a O. Ah, ¿No? ok, o sea, ok. Pongo de la distancia. ¿De dónde? De O Vale. a D. ¿Sí? Sí. Bueno, de C a D. De C a D es D, ¿cierto? Porque todo esto es con respecto a esto. Ahora, y T, que lo llamamos T de X, una función que dependa de X, el tiempo, vamos a llamar esto el tiempo, que toma el rayo de luz para llegar desde el punto A hasta el punto B, hasta B, y por dónde paso, pasando por el punto O, ¿cierto? Esos son los elementos que tenemos ahí descritos, ¿verdad? Ahora fíjense, sean, porque aquí, si me hablas de velocidad V1, tiene que haber asociado un tiempo 1 y de velocidad 2, un tiempo 2. Bueno, entonces eso es lo que voy a escribir aquí. Sean T1 y T2 los tiempos que toma el rayo en llegar de A a O, ¿sí? Y de B a y de O a B, porque aquí va de O a B y de O a B. Hasta ahí hemos escrito toda esta situación, ¿verdad? Sí. No hemos colocado nada diferente, ¿sí? Ahora fíjense ustedes. Bueno, respectivamente, ¿no? Entonces fíjense cuál es el paso siguiente que tengo que hacer. El paso siguiente que tengo que hacer es calcular primero cuál es la longitud OA, ¿sí? Esta longitud. Entonces, longitud OA. ¿Cuál es la longitud OA? La longitud OA es la hipotenusa de este señor, ¿cierto? Sí. Entonces sería x cuadrado más a cuadrado la raíz, ¿sí o no? Y ahora me queda calcular la longitud OB. ¿Sí? La longitud OB, ¿cuál sería? Sería B cuadrado. b cuadrado más este lado, porque este es un triángulo rectangular. Más entre paréntesis d menos x al cuadrado. Exacto. A raíz b cuadrado más d menos x al cuadrado. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué es el tiempo? ¿El tiempo qué? Sería la longitud o la distancia 1 entre la velocidad, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Y el tiempo 2? La misma literatura, ¿verdad? Pero ahora con la longitud ¿de? ¿De acuerdo? ¿Y quién es el tiempo? El tiempo total. El tiempo total es desde A hasta B, el tiempo que transcurre en el primero hasta llegar a O y de aquí al otro, ¿sí o no? Lo sumo. En este caso, el tiempo es aditivo. Ok. Ya. De 1. Entonces, Ok. ahora yo necesito encontrar. ¿Las velocidades de dónde las sacas, profesor? ¿Ah? Las velocidades de dónde las sacas. Bueno, si la luz se propaga en el aire a una velocidad V1 y en el agua a una velocidad V2. A una velocidad de propagación. ¿Sí o no? Sí. Ok. No, ahí no estoy. Ok, fíjate. Ahí no hay nada misterioso. Ahora hay un detalle. Fíjense. ¿Qué es lo que estoy buscando yo? La menor cantidad de tiempo. Quiere decir que estoy buscando un mínimo. ¿Y cómo busco los mínimos? Derivando. ¿Qué debo de derivar? Es la pregunta. Bueno,
Cada tiempo. debe cumplirse que este tiempo total, ¿sí o no? Te digo el tiempo total. Debe ser. ¿Esto es lo que implica? Debe ser mínimo. ¿Sí o no? Eso quiere decir que tienes que sacar la derivada de T1 más T2. Exactamente. Entonces esto quiere decir que T' de X es lo mismo la derivada de T1 más T2 derivado. Y es la derivada de T1 más la derivada de T2. ¡Guau! ¿Sí o no? Ocho. Ah, pero T1 es este. Ujú. Y T2. Ok, pero esto es confuso. ¿Sí o no? Deriva eso, imagínate. Deriva eso es confuso. Porque ¿quién es T1'? Eso no se entiende, ¿verdad? Entonces, T' de X es la derivada de T de X con respecto a X. Ah, ahí sí se aclaró la cosa, ¿no? Sí, mucho mejor. Pero esto, T de X es T1 más T2. O sea, que quiere decir que es la derivada de T1 respecto a X más la derivada de T2 respecto a X. Mucho mejor. ¿Sí? Ahora está claro. Más, Sí, Esta función más estética. depende de X y esta también. B2 es una constante, o sea que B2 sale afuera. Y entonces saco yo la primera derivada. La primera derivada, ¿cómo me queda? X sobre, tiene que estar B1, ¿no? Y esta al cuadrado. Menos, ahora la derivada de esta. ¿Y cómo queda la derivada de esta? Tiene que dar un D menos X, ¿cierto? ¿Lo está derivando directamente? Sí. Ok. B2 por la raíz de B cuadrado menos más D menos X al cuadrado. Bueno, que me tomaré más tiempo sacar esa derivada ahí. Ok. Bueno. Entonces fíjense, tengo dos derivadas, ¿sí? Sí. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Que ahora esto, como debe ser mínimo, tiene que ser igual a 0. Borra aquí. Sí, claro. Bueno, pero lo puedo continuar aquí, ¿no? Claro. Sí. Pero ya te Entonces tiene que ser que X sobre B1 por la raíz de A cuadrado más X cuadrado tiene que ser igual a este. D menos X sobre la raíz de A cuadrado menos, sería D cuadrado, ¿no? Menos D menos X al cuadrado. Sería eso. ¿Y entonces qué tendría que hacer yo ahora? Tendría que darme cuenta de lo siguiente, fíjense. Voy a sacar este ángulo alfa. Si yo saco el seno del ángulo alfa, ¿qué me queda? Este sería el coseno, por lo tanto este sería el seno. El seno sería el cateto adyacente opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuánto es el cateto opuesto? Sería este, ¿verdad? X. Y la hipotenusa, la raíz. ¿Sí o no? Ah, quiere decir que esto entonces es 1 entre B1 que multiplica a X sobre la raíz de A cuadrado más X cuadrado es igual a 1 sobre B2 que multiplica a D menos X sobre la raíz de B cuadrado menos D menos X al cuadrado. Ah, pero esto que está aquí es 1 sobre B1 por el seno ¿de quién? De tita. Bueno, pero el seno de tita no es el seno de alfa. ¿Sí o no? Y ahora llega esta y me queda 1 sobre B2 y el otro en este ángulo es la misma literatura porque este lado de aquí es paralelo a este. O sea que el seno de beta es igual a D menos X sobre la raíz de B cuadrado más D menos X al cuadrado. ¿Sí o no? Ah, quiere decir que entonces este es el seno de beta. Entonces, si yo multiplico, divido este seno de beta, que no es 0, me queda que seno de alfa sobre seno de beta es igual a B1 entre B2. Eso es, señor. ¿Qué les parece? Arte. Ya. Entonces, cuando uno dice, si la luz se propaga en el aire, la velocidad de V1 y en el agua, la velocidad de V2, usando el principio de Fermat, los que nadan, ¿verdad? Tienen en cuenta este principio. Cuando la gente toma la foto al nadador, el que le toma la foto tiene en cuenta este principio. ¿Por qué? Porque él siempre tiene una posición distinta a la que tú lo estás viendo. ¿Sí o no?
tienes que sacar. Lo que hizo ahí fue acomodar eso, ¿verdad? Entonces, separó uno sobre el otro. Utiliza la trigonometría, o sea, la geometría del problema físico. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto pasa, por ejemplo, este es el mismo fenómeno, ¿verdad? La luz que va de un punto a otro por el camino que es una menor cantidad de tiempo. Es cuando, por ejemplo, las personas que trabajan con cuentas, llame Instagram, llame Facebook, lo que sea, y quieren introducir un nuevo cliente, si tú quieres introducir un nuevo cliente, por el principio de Fermat tú sabes que el índice de impacto no es el que esperas, sino es menor. Entonces tienes que tratar un punto antes de lo que le estás planteando. ¿Cómo así el cliente? ¿Ah? ¿Cómo así un nuevo cliente? No sé, un nuevo cliente, puede ser, ponte tú, que sea alguien que quiere promocionar un producto de belleza, alguien que quiere proporcionar su empresa, sea de alimentos, lo que sea. El impacto no es así. El impacto es un tiempo. Pero fíjense, todo esto se puede hacer, ¿por qué? Porque tenemos el concepto de variación. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto creo que se llama en la literatura la ley de Snell. Entonces, bueno, fíjense cuántas cosas uno no puede hacer, Una ¿verdad? derivada. Con el tema de la derivada. Claro. Y vean ustedes que en Se el va fondo, ¿qué estamos calculando? Cuando tú estás aplicando derivadas en física, Cambia, ¿verdad? Cambio, una razón de cambio. Eso es lo que estamos haciendo. Y con la razón de cambio tenemos, entonces, ¿verdad? La luz que va de un punto a otro por el camino requiere la menor cantidad de tiempo, ¿cierto? ¿Es cierto eso?